Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de chismes, salseo y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con la misma energía y curiosidad que tengo yo para contarles todo lo que tengo preparado en este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha encendido las redes sociales y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así es, vamos a hablar de Can Yaman y su, ¿cómo lo diría? Su gran, pero gran elogio a Demet Özdemir. Sí, como lo escuchan. Aquí no nos guardamos nada. Si eres fan de este par, si te has desvelado viendo sus telenovelas y si sigues cada uno de sus pasos en las redes, entonces estás en el lugar indicado. Pero si eres nuevo por aquí, no te preocupes, que te pondremos al día rapidísimo. Prepárense porque hoy vamos a desenredar este ovillo de chismes, vamos a analizar cada detalle, cada palabra y cada gesto. Y ya saben, antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal, por favor, no se pierdan ninguno de los vídeos que les preparamos con tanto cariño, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo y bueno, ya saben, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can y Demet, que la noticia vuele por todos lados. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, para empezar, hay que poner un poco de contexto, porque si bien este par es súper conocido y amado, siempre hay alguien que puede no estar al tanto de todos los detalles. Can Yaman y Demet Özdemir, como seguramente saben, son dos actores turcos que han conquistado corazones alrededor del mundo, y como no, si su química en pantalla es innegable. Juntos protagonizaron la exitosísima telenovela Erkencikus, o Pájaro Madrugador, si la conocen por su título en español, y desde entonces, pues digamos que se han convertido en una de las parejas más queridas, no solo de la televisión turca, sino a nivel mundial. Esa química, esa conexión que transmitían a través de la pantalla, no solo nos hacía suspirar a nosotros, sino que generó una ola de rumores sobre si su relación traspasaba la ficción. Y es que ¿quién no se preguntó alguna vez si esos sentimientos eran reales? Claro, ambos han negado en repetidas ocasiones tener algo más allá de una amistad y un gran compañerismo profesional, pero ya saben cómo es esto, los rumores vuelan y la esperanza de los fans siempre se mantiene viva. Pero dejemos las especulaciones de lado por un momento y centrémonos en lo que realmente nos ha traído aquí, ese elogio de Can a Demet. La situación es la siguiente y aquí empieza lo bueno. Resulta que durante una entrevista, una rueda de prensa o un evento, la verdad es que la información sobre el contexto específico varía un poco dependiendo de la fuente, pero lo importante es que Can Yaman fue preguntado por su relación con Demet y por cómo recordaba su trabajo con ella. Y ahí, amigos míos, fue donde soltó lo que vamos a analizar a detalle. En lugar de la típica respuesta diplomática y genérica que suelen dar los famosos, Can Yaman, con la honestidad que lo caracteriza, se explayó en elogios hacia Demet. No fue un simple "es una buena compañera", no. Fue algo mucho más profundo, mucho más emotivo. Habló sobre su talento, sobre su profesionalismo, sobre su capacidad de transmitir emociones y sobre lo fácil que era trabajar con ella. Y ojo amigos que esto no era la primera vez que Can hablaba bien de Demet, pero esta vez fue diferente, esta vez hubo un matiz, una intensidad que captó la atención de todos. Algunos de los comentarios que se recogieron, y que han estado circulando por las redes sociales, destacan frases como Demet es una actriz excepcional, tiene una sensibilidad única, es una persona muy especial, y lo que más impactó, trabajar con ella ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. ¡Ay! ¿Escucharon eso? Una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Eso, amigos, no es cualquier cosa. Es un halago de un calibre que pocos actores se atreven a expresar públicamente sobre sus compañeros de trabajo. Y es que recordemos que en la industria del espectáculo, a veces hay más competencia que compañerismo, y que las declaraciones públicas suelen ser más cuidadosas y políticamente correctas. Pero Can, en esta ocasión, pareció dejar de lado el protocolo y habló desde el corazón, o al menos así lo percibimos los fans y la prensa en general. Y claro, esto desató una ola de reacciones en las redes sociales. Desde los fans más incondicionales de Can y Demet, quienes interpretaron estas palabras como una confirmación de que su conexión era mucho más fuerte de lo que parecía, hasta los más escépticos, que lo vieron como un simple gesto de cortesía y reconocimiento hacia una compañera talentosa. Pero aquí, queridos amigos, es donde empieza el análisis de verdad. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significan realmente para la relación entre Can y Demet? ¿Fue un simple elogio profesional o algo más?
Para entender la magnitud de este elogio, debemos recordar que si bien Can Yaman siempre ha tenido una imagen de chico seguro de sí mismo, directo y sin pelos en la lengua, también ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez se ha explayado tanto sobre sus sentimientos o sobre su relación con otras personas. Entonces este elogio a Demet, por la forma en que fue expresado, se sintió como algo fuera de lo común. No fue un comentario superficial, fue una declaración que resonó con intensidad. Y es que amigos, los fans somos muy sensibles a este tipo de cosas, captamos los matices, analizamos cada palabra y cada gesto, y sabemos cuando una declaración es genuina y cuando no. Y lo que más ha intrigado a los fans, es esa mención de una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Esa frase, amigos, tiene mucho peso. Implica que el trabajo con Demet no fue una experiencia profesional más, sino algo que lo marcó, que lo impactó de alguna manera. Y claro, esto ha hecho que muchos revivan la esperanza de que quizás, en el fondo, haya algo más entre ellos. Algunos fanáticos han llegado incluso a decir que estas palabras fueron una declaración de amor encubierta, una forma sutil de expresar sus sentimientos sin tener que decirlo abiertamente. ¿Exagerado? Quizás, pero ya saben cómo son los fandoms, soñamos a lo grande y no nos damos por vencidos fácilmente. Pero seamos objetivos por un momento. Si dejamos de lado el lado romántico de la ecuación y analizamos esta declaración desde un punto de vista puramente profesional, aún podemos encontrar un gran valor en las palabras de Can. Es importante destacar que ambos actores son muy respetados en la industria, ambos son reconocidos por su talento y por su compromiso con su trabajo. Y que Can haya reconocido públicamente el talento de Demet, no solo es un gesto de respeto y admiración, sino también un reconocimiento a su labor en la telenovela que los unió. A veces en la vorágine de la fama y el éxito, se nos olvida reconocer el trabajo de nuestros compañeros, y el que Can se haya detenido a elogiar a Demet, es algo digno de destacar. Además, no podemos olvidar que al final del día, Can y Demet son seres humanos, y como tales, tienen sentimientos y relaciones que van más allá de lo que vemos en pantalla. El hecho de que Can haya hablado también de Demet, puede ser simplemente una muestra de afecto y respeto hacia una persona con la que compartió un momento importante de su vida profesional. A veces las relaciones de amistad son tan valiosas como las románticas, y es importante saber reconocerlas y valorarlas. Y quién sabe, quizás Can y Demet, aunque no sean pareja, tengan una amistad muy sólida y profunda, y este elogio sea una manifestación de esa conexión. Pero claro, como el mundo del espectáculo siempre está lleno de intrigas y misterios, algunos han interpretado este elogio como un intento de Can por llamar la atención de Demet, o incluso como una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la pareja en pantalla. Y es que en este negocio, nunca se sabe qué intenciones hay detrás de cada declaración pública. Algunos argumentan que quizás Can quiere generar expectación y atraer nuevamente la atención hacia la pareja, quizás con la idea de revivir su éxito en la televisión. Otros creen que simplemente está siendo sincero y honesto con sus sentimientos. La verdad es que al final, cada uno puede interpretarlo como quiera. Pero dejando de lado las especulaciones, lo que sí podemos afirmar es que este elogio de Can Yaman a Demet Özdemir ha generado un revuelo importante en el mundo del espectáculo. Ha puesto nuevamente en el foco la relación entre ambos actores y ha generado un debate sobre si hay algo más allá de la amistad. Los fans se han movilizado en redes sociales, comentando, compartiendo, analizando cada palabra y cada gesto, y manteniendo viva la esperanza de que quizás en un futuro volvamos a ver a esta pareja junta, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que, como les decía al principio, la química entre Can y Demet es innegable, y esa conexión que transmitían en Erkencikus sigue presente en el corazón de muchos fans. Y hablando de los fans, es inevitable mencionar el impacto que ha tenido este elogio en las redes sociales. Los hashtags de #Can Yaman y #Demet Özdemir se han vuelto tendencia en varios países, los vídeos con fragmentos de la entrevista o del evento donde Can hizo estas declaraciones han sido compartidos miles de veces, y los comentarios y análisis de los fans han inundado las plataformas digitales. Y es que no hay nada como un buen chisme, o un buen elogio en este caso, para despertar la curiosidad y el interés de las personas. Los fans han demostrado una vez más su lealtad y su pasión por esta pareja, y han dejado claro que siguen apoyándolos y deseando lo mejor para ellos, ya sea juntos o por separado. Pero, más allá de los comentarios y especulaciones, lo importante es recordar que Can y Demet son profesionales que trabajan duro para ofrecer lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Y que el elogio de Can hacia Demet, más allá de las interpretaciones que podamos darle,
es un reconocimiento a su talento y a su labor como actriz. Y eso, en la industria del espectáculo, es algo que se debe valorar y celebrar. Es importante reconocer el trabajo de nuestros compañeros, apoyarnos mutuamente y celebrar los logros de los demás. Y eso, creo yo, es uno de los mensajes más importantes que podemos sacar de toda esta situación. Y ahora, amigos, mientras seguimos pensando en todo lo que hemos hablado, los invito a que reflexionemos un poco sobre la importancia de la amistad y el compañerismo en el trabajo. A veces pasamos más tiempo con nuestros compañeros que con nuestra propia familia, y es fundamental construir relaciones sanas y respetuosas en el ambiente laboral. El elogio de Kana Demet puede ser un ejemplo de cómo el reconocimiento y la valoración pueden fortalecer los vínculos entre las personas, incluso si no hay una relación romántica de por medio. Y eso, creo yo, es un mensaje que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Y bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro análisis, pero antes de despedirnos, me gustaría recordarles que todo esto es una interpretación, una forma de ver las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propia opinión y es importante respetarla. Lo que sí es innegable es que este elogio de Kana Demet ha generado un gran interés y un debate muy interesante en el mundo del espectáculo. Y eso, al final del día, es lo que nos mantiene enganchados a este mundo de chismes y salseo. Así que muchas gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mis análisis y por compartir sus propias opiniones. Hemos explorado a fondo el gran elogio de Can Yaman a Demet Özdemir, hemos analizado cada palabra, cada gesto y cada posible significado. Hemos recordado la química innegable de la pareja en pantalla y el impacto que ha tenido en los fans de todo el mundo. También hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y el compañerismo en el trabajo. Y aunque la situación sigue siendo un misterio, hemos disfrutado de este viaje juntos y hemos mantenido viva la llama de la curiosidad. Y ahora, amigos, es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles de corazón por estar aquí, por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben que me encanta compartir mis opiniones con ustedes y leer sus comentarios. Así que no duden en dejarme saber qué piensan de todo este lío de Can y Demet, ¿creen que hay algo más entre ellos? ¿O es solo una amistad muy fuerte? Los leo en los comentarios, no se queden con las ganas. Y bueno, ya para terminar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos fans de Can y Demet, y por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que les preparamos con tanto cariño. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo. Y recuerda, la vida es mucho más entretenida con un poco de chismes y salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.